Si yo creyera en esto de las maldiciones, diría, por Dios, han recibido una maldición. Lucho Aguilar está conectado con nosotros, él es el responsable de Exitosa Trujillo. Lucho, por Dios, una más. Lo que ha ocurrido el fin de semana en Trujillo es tremendo, pero a la vez es revelador de cómo estamos como país y de cómo se hacen las cosas en el Perú. De lo mal que se hacen las cosas en el Perú. Es decir, se cae una cúpula, el techo de un centro comercial del Real Plaza de Trujillo, y exactamente en el punto donde ocurre la mayor concentración de personas, porque no solamente es el área de comidas, donde los miles de personas a lo largo del día que van al centro comercial en algún momento pasan, y donde está además un centro de entretenimiento para niños. Y resulta que se cae el techo, y pasan las horas y pasan los días, y pese a que el techo caído ya causó la muerte de 6 personas hasta ahora, y digo hasta ahora porque de los 82 heridos hay 40 que siguen hospitalizados, y algunos de ellos, entre los cuales hay por lo menos 11 niños, la situación es delicada, la de alguno de ellos. Y los médicos están haciendo esfuerzos por superar la situación tan complicada por la que están pasando. Y la tragedia ha sido enorme porque un policía con su esposa, criatura de 2 años, mueren el día que probablemente sea más importante en la vida de un policía. Sobre todo los policías correctos y decentes, que son la inmensa mayoría, que es celebrar con su familia, aunque sea unas horas, porque la vida del policía es dura. Y ese día de celebración termina matándolos a los 3. O la historia de esta pareja donde ella fallece y para salvarlo a él le tienen que cortar las piernas. Imagínense lo que va a ser la vida de esta persona el resto de su existencia. Es decir, el dolor que se ha provocado es inmenso. Y la pregunta, ¿quién es responsable de que esto haya ocurrido? E insisto, tras las horas y los días transcurridos, nadie es responsable una vez más en el Perú. Nadie es capaz de aparecer y asumir la responsabilidad por lo que ha pasado. Porque acá ha habido una cadena de irresponsabilidades. Porque es inadmisible la explicación que en Trujillo, donde el río alguna vez ha llegado hasta la Plaza de Armas, o ya nos olvidamos de lo que ocurrió hace algunos años, se ha construido una estructura de esa naturaleza. ¿Qué cosa? ¿No previó que iba a llover y que la lluvia puede suponer, sobre todo, sobre si ocurre lo que aparentemente ha ocurrido? No han hecho labores de mantenimiento para el drenaje. O no había un drenaje de ese techo que garantizara que cuando lloviera el agua discurriera y no se acumulara, porque si el agua se acumula pesa toneladas. Y en todo caso, si construyes un techo de esas características, tiene que estar en la previsión de la construcción, que puede llover y el agua se puede acumular, y por lo tanto las resistencias que tienes que proyectar no son las del peso de la propia estructura, sino de lo que eso puede pesar cuando llueva. Y no me digan que eso no lo calcularon, porque si no lo calcularon tienen que ir presos muchas personas ahí. ¿Quién es la constructora que hizo eso? ¿Cómo es posible que no se haya supervisado estas fallas? ¿Cómo es posible que en las inspecciones que se han hecho no se hayan dado cuenta de esto que hoy es evidente y está haciendo que 6 familias lloren y el país entero esté indignado? ¿No se dieron cuenta el 2023? ¿Se dieron cuenta de que había fallas eléctricas y no se dieron cuenta que había un techo que tenía serias fallas estructurales que podían significar lo que ha pasado finalmente este fin de semana? Que se venga abajo y que mate personas. Es decir, acá ha fallado todo. Ha fallado el Real Plaza, ha fallado el Intercorp. Es decir, por Dios, es el principal grupo económico del Perú. No son unos informales.
No es gente que está esquivando supuestamente la ley para pasar los controles, para que con una comisioncita por ahí les den permiso para hacer las cosas mal hechas, como lamentablemente se hacen en muchos lugares en el Perú. No, señor, es el grupo económico cuyos propietarios son las personas más ricas del Perú. O sea, ¿cómo es posible que hayan permitido que algo así pase? Y no solamente eso, sino la preparación para contingencias. Es decir, cuando pierdes la perspectiva y lo único que te interesa es crecer y comerte cada vez más negocios y facturar y facturar y facturar, y hay un momento en que la seguridad de las personas, la vida de las personas, la prevención para condiciones como esta, porque en todos los centros comerciales no solamente deberían tomarse previsiones, y en todas las estructuras donde va a albergarse personas debería no solamente garantizarse la calidad y la seguridad de la construcción, sino debería haber protocolos claramente establecidos y logística para atender eventuales emergencias. Somos un país donde hay inundaciones, donde hay terremotos, y donde tiene que haber no solamente resucitadores, sino donde tiene que haber ambulancias, donde tiene que haber equipos médicos preparados, así se las pasen mirando el techo la mayor parte del tiempo. En el momento de una emergencia su presencia es vital, porque van a salvar vidas, y eso también falló en este caso. Exitosa. Es decir, yo creo que estamos enfrentados una vez más, a lo mal que están las cosas en el Perú. A lo mal que están las cosas. Y esto tiene que corregirse, esto no puede seguir así. O sea, hemos construido una manera de hacer las cosas absolutamente perversas, donde aceitando funcionarios puedes saltearte procedimientos o pueden pasarte por agua tibia los requerimientos mínimos, como en este caso para hacer una construcción en condiciones adecuadas. Te hacen inspecciones donde no ven nada. Yo insisto en esto, ¿cómo diablos es posible que no se hayan dado cuenta en una inspección de algo tan elemental como que esa enorme cúpula que necesitaba drenajes en el caso de la lluvia, o no los tenía, o los que tenía no eran suficientes para enfrentar la manera como llueve a veces en Trujillo? Y llovió, y ese techo pesaba toneladas que no era capaz su estructura de resistir. Una cadena de responsabilidades una vez más. ¿Y en qué vamos a terminar? ¿Otra vez? ¿Otra vez como han terminado otros escándalos? Es decir, como en el caso del señor Graña y Montero, que está feliz disfrutando de su fortuna y administrando otras concesiones, aparte de las que ha reconocido responsabilidad por haber participado en actos de corrupción como Norvial, donde se le caen los puentes. ¿Otra vez va a pasar esto? ¿Otra vez vamos a concluir de que no hay responsables? ¿Otra vez va a pasar como en Villa El Salvador, donde mueren decenas de personas y no hay nadie en la cárcel? Nadie. El chofer sentenciado a 5 años de prisión suspendida y nadie más es responsable. Nadie. Ni el dueño de la empresa, ni quien le proveía el gas, ni las autoridades que autorizaron que ese vehículo camine por las calles cargando gas y poniendo en peligro la vida de personas. Nadie es responsable. Y eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Y tiene que darse un mensaje además muy claro al mundo empresarial de que está muy bien que se haga empresa, que está muy bien que se invierta, que está muy bien que en el país estos centros comerciales, que han sido en muchos lugares la señal de la llegada de la modernidad, no solamente prime el hacer grandes negocios y ganar mucha plata, sino que eso vaya de la mano con el respeto a la seguridad, al bienestar y a la vida de las personas. Porque tiene que ir lo uno con lo otro. Eso es ser moderno. Eso es ser moderno. Lo otro, de pensar solo en el business, en forrarse, en crecer, en expandirse, en comérselo todo, eso no es ser moderno. Eso no es lo que queremos, eso no es lo que necesitamos para ser el país que deberíamos ser hace rato, si las cosas se hubieran hecho en las últimas décadas de manera distinta. Yo lamento profundamente lo que están viviendo las familias de las personas que han perdido a alguien en este lamentable, trágico y evitable incidente.
he visto las imágenes desgarradoras de las personas que están sufriendo. Vivimos, creo, todo la angustia del momento de la búsqueda, a ver si había alguien más allá abajo, ¿no? Enterrado. Y yo creo que esta indignación debe pasar más allá de eso. Esto no puede ser solo indignación. Acá, esta vez sí tiene que haber responsables y tienen que pagar por ello para marcar un hito, que de aquí para adelante las cosas se tienen que hacer de otra manera. De otra manera, que cuando hagas empresa no solamente calcules cuánto billete vas a ganar, sino cómo vas a cuidar a la gente, sobre todo si tu negocio va a albergar personas. No solo la quieres tener ahí para venderles algo y ganar plata con lo que gasten, sino tienes que cuidarlas. Tienes que darle garantías de que están albergadas en un lugar seguro, y las autoridades tienen que cumplir su trabajo y su labor, que es supervisar y garantizar que las cosas se hagan correctamente, que las reglas se cumplan y que no estén escritas pero con un billete bajo de la mesa se olvidan. Esas son las cosas que tendríamos que aprender para que estas 6 muertes valgan la pena, sinceramente, para que esta gente no haya muerto por gusto, como se dice en estos casos, para que sus muertes nos obliguen a hacer las cosas diferentes. Y no voy a comentar las declaraciones de las autoridades de Trujillo, comenzando por el gobernador regional, porque simplemente me parece que no valen la pena, porque no merecen ningún respeto de los ciudadanos y menos aún de los liberteños ni de los trujillanos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, de Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre. Yo no sé qué está pasando, sinceramente, pero Trujillo, si yo creyera en esto de las maldiciones, diría, por Dios, han recibido una maldición. Lucho Aguilar está conectado con nosotros, él es el responsable de Exitosa Trujillo. Lucho, por Dios, una más.